Yo no quería vivir, la verdad. Yo intenté matarme 3 veces, pero siempre al instante, cuando lo iba a hacer, alguien llegaba. Al instante. Una vez me iba a pegar un tiro y me puse aquí el arma y cuando disparé, alguien me la quitó y me pasó quemando la oreja. Yo no me quería con mi papá porque lo odiaba por habernos maltratado tanto cuando éramos niños. Entonces lo odiaba mucho. Y yo le decía a él, yo hasta que a usted no lo mate, no vivo en paz. Porque yo a usted lo odio. Porque todo lo que yo viví fue por su culpa. Yo le decía. Casi 1 hora para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Vamos a estar de pie, hermano, y oremos por nuestra hermana Raquel Arredondo. Que el Señor sea usándola de una manera muy especial. Y yo le quiero decir, hermano, ¿recuerdan ustedes cuando vino la hermana Joana Conde? ¿Se acuerda el testimonio que ella nos contó? ¿Sí se acuerdan o no? Que el Señor obró en el hijo de ella. ¿Sí? Le cuento que la hermana Raquel tiene un testimonio también muy tremendo que ustedes no conocen. Ahí donde la ve esta señora fue. Ay, mamita, que ella les cuente dónde es que viene. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito del cielo, en esta hora, Señor, te pedimos que use de manera especial, Señor, a nuestra hermana Raquel, Padre bendito. Úsala de una manera especial, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada por todos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñe, abre nuestro entendimiento y habla a cada amigo, a cada hermano, a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quiero saludar de una manera muy especial a mi pastor, Carlos Alberto. Gracias, hermano, por la confianza. También al comité de Damas Dorcas y a todos los comités del Señor en este lugar, a los diáconos, grupo de alabanza, a los amigos que están en este lugar y a cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga de una manera muy especial. También quiero saludar a mi pastor. Nunca cambio de pastor. Siempre tengo el mismo. Y es un privilegio. Para mí es un privilegio tener el mismo pastor. Amén. Bueno, gracias al Señor por esta invitación. Hermana Dorcas, por la confianza. Saludo también a la hermana Erika, que no está presente, a sus niñas. Nos conocemos hace muchos años. Son de grande bendición, amén. Una familia que permanece en los principios. Amén. Ese es el tema en esta mañana. Entonces quiero que leamos en Deuteronomios capítulo 6, una escritura muy conocida, bueno, por la gracia del Señor. Estamos sirviendo con las Damas Dorcas en el distrito. Nos ha llamado el Señor a servirle y es un privilegio servirle al Señor. Servirle al Señor es lo mejor. Amén. Bueno, vamos a leer unos textos de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el verso 6 y 7. Que a la letra dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal
y estas palabras, perdón, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ya oramos, pueden sentarse. Bueno, el hermano estaba hablando de, uno siempre cuenta las cosas que el Señor ha hecho, toda la obra maravillosa del Señor. Amén. Quiero en esta mañana darles una definición de principios, y la definición de principios es un conjunto de valores y creencias y normas que orientan y regulan la vida, y estos principios se mantienen y se hacen realidad en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Un principio bíblico es una verdad fundamental, clara y extensa que se encuentra en la Biblia. Amén. Entonces vamos a hablar un poco, el tiempo avanza rápido, pero entonces vamos a hacer un resumen. Y la palabra del Señor nos está diciendo que estas palabras que yo te mando, los versículos anteriores, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amén. Le estaba hablando al pueblo de Israel, dando unos mandatos al pueblo de Israel, pero el Señor primero le estaba hablando a los mayores. Amén. Y les estaba diciendo: primero tú tienes que amar al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, para nosotros poder enseñar, ¿cierto? Porque la casa es donde se forjan esos principios y esos valores. Y aunque nosotros como familia estamos bombardeados de tantas influencias contrarias a lo que nos enseña la palabra, ahí es donde nosotros miramos la importancia de forjar, de enseñar esos principios a nuestros hijos. Amén. Esos principios que están fundamentados en la palabra del Señor. Y hay algunos de esos principios que son bien importantes, y yo creo que nos enseña la Biblia, y es la verdad, es un principio bíblico, el amor y la autoridad. Y eso debemos de tenerlos bien en cuenta como familias. Amén. Entonces, de ahí es donde nosotros encontramos cuando en Proverbios capítulo 22, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y cuando estaba orando y preparando este mensaje, recordaba cuando era niña. Y es verdad, anoche estábamos en un programa en La Carbonera con mi esposo, y mientras mi esposo exponía la palabra, meditaba y decía: ¿cuántos de los que estamos aquí? Pensaba en todos los amigos que estaban en ese lugar. Tenemos un pasado, ¿no? Una historia que el Señor cambió para los que estamos en la iglesia. ¿Y a cuántos el Señor tiene que cambiarles la vida? ¿No? Pensaba. Y cómo el Señor ha hecho una obra grande y maravillosa en nuestras vidas. Porque, hermano, vean, muchos estamos en la iglesia porque hemos tenido familiares cristianos, padres cristianos. Bueno, en mi caso, mi mamá fue una mujer muy fiel al Señor. El 10 de diciembre, hace 21 años, partió con el Señor. Y fue una mujer muy fiel al Señor. Una mujer que nos enseñó esos valores y esos principios fundamentados en la palabra del Señor.
Y aunque no sabía mucho, aunque no tenía mucho conocimiento, aunque no era una mujer letrada, no era una mujer estudiada, pero que lo que sabía nos lo enseñó con su ejemplo. Porque uno habla más con el ejemplo que con la boca. Amén. Y es verdad lo que dice el hermano hermano Carlos Alberto, que yo me fui muy niña de mi casa, tenía 10 años cuando partí de la casa, porque uno empieza a ser un muchacho rebelde. Y es de ahí la importancia de no malcriar a los hijos. Hermanos, no, yo no fui rebelde porque me hubieran malcriado, no, sino porque mi padre se fue al otro extremo. Y el otro extremo era que nos maltrataba demasiado, o sea, mucho maltrato. Entonces, mi madre era una mujer muy sumisa, entonces mi papá ejercía mucho su autoridad en la casa y era, o sea, demasiado eso que los hijos, todos nos aburrimos, éramos 8 muchachos, 6 mujeres y 2 hombres, y todos aburridos en la casa porque mi papá nos mantenía en un yugo. Mi mamá le decía a mi papá que era el yugo faraónico que ella tenía que aguantar. Entonces uno miraba no solamente maltrato físico que sufríamos, sino maltrato psicológico, verbal. Entonces aburridos. Entonces yo creo que dicen que en toda casa, dicen, ¿no? En toda casa hay una oveja negra. Y yo creo que en mi casa fui yo. Entonces yo era muy rebelde. Y entonces yo les gritaba a mis papás, a veces cuando mi mamá empezaba a regañarnos o algo. Entonces, porque en la casa no nos decía, no, mi papá no era creyente, era apartado, pero mi mamá era creyente, entonces ella no nos dejaba decir groserías, no decíamos vulgaridades, pero sí palabras boba, o sea, como decirle bobo al hermano, como decirle este pendejo, era una vulgaridad en la casa. Entonces yo una vez le dije a uno de mis hermanos así, mi mamá, ¿quién te enseñó eso, grosera? Entonces, como yo sabía que no me podía alcanzar corriendo, entonces de lejos le dije, pues ustedes. Y mi mamá cogió una vara y yo corra por unos cañadosales que me iba a alcanzar. Pero entonces mi mamá nunca fue drástica como mi papá, ¿no? Que hasta para bañar teníamos que pedirle permiso para bañarnos. Y éramos una cantidad de niños, el uno tras del otro. Entonces éramos los trabajadores de mi papá. Yo me fui a los 10 años. Entonces vivíamos de esa manera, como tan terrible era para nosotros, que si nos cortábamos no podíamos decirle porque más encima nos caían con una vara. Que si usted se chuzaba, bueno, ¿sí me entienden? Entonces uno no les decía nada porque les teníamos miedo, más que todo a mi papá. Y entonces, mire, de ahí cómo irse a un extremo es malo y irse al otro es igual. Por eso como familia hay que tener un equilibrio. Y la Biblia dice que uno no debe malcriar a los hijos para que no nos entristezcan, ¿cierto? Porque la Biblia dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y el hijo demasiado consentido avergüenza a su madre, ¿cierto? La Biblia dice que la disciplina y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Habla Proverbios capítulo 29, 15, ¿cierto? Y también dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero no, corregir al hijo no es maltratarlo. Amén, lo que yo les decía anteriormente que nos tocó, por eso todos en la casa nos fuimos. Yo creo que 2 de mis hermanos de los 8 que éramos, 2 no se fueron, los 2 menores.
porque yo creo que después los padres se dan cuenta y entonces a los más pequeños les empiezan a bajar la temperatura, la verdad. Y bueno, en un lugar donde nos están levantando, donde a uno lo levantan, en una finca que se mueve en esos lugares del Cauca, entonces uno la primer salida que ve, por ahí se va. Entonces yo me fui a la edad de 10 años de la casa con un grupo de los tantos que hay, y estuve 13 años. Entonces yo sé que en ese lugar donde estuve no me pasó nada, no tengo cicatrices, no tengo en mi cuerpo de tantas cosas que me tocó vivir en 13 años, algo que me haya marcado pues así, pero sí tengo uno de mis hermanos que se fue también para el mismo lugar, y una bomba, tiene la espalda marcada, y todo eso ahora está en el Evangelio también. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que hay que corregir a los hijos, pero con amor. Amén, que es un principio. Nosotros nunca podemos sacar al Señor, nunca podemos hacer al Señor a un lado. El Salmo 127 nos está hablando de algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que, a ver, yo busco para leerlo. Salmos capítulo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Las familias edifican casas y hay centinelas que guardan la ciudad, dice este capítulo. Amén. Y estas dos actividades son fútiles o de poco aprecio o de poca importancia si en una familia, a menos, o sea, son de poco aprecio y de poca importancia a menos que Dios esté en ellas. Una familia sin Dios nunca experimentará un lazo espiritual que solo crea Dios en las relaciones. Una ciudad sin Dios quedará en ruinas, se devastará por la maldad y la corrupción que haya dentro. Entonces nosotros no podemos cometer el mismo error, amén, de dejar a Dios fuera de nuestra vida, de nuestra familia. Si nosotros hacemos eso, en vano, habremos vivido en vano. Si nosotros dejamos al Señor fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia. Mire, hermanos, mi mamá fue una mujer muy humilde. Ella siempre agachó su cabeza y yo le decía a ella, después de muchos años, mi mamá clamaba al Señor siempre por nosotros, por mi hermano y por mí que estábamos en ese lugar. Y yo, después de que tuve hijos, yo lloraba y le decía al Señor, perdóneme por haberle causado tanto dolor a mi madre, porque madre, es verdad que hay padres que son muy buenos padres, y yo creo que los hijos de Dios deben de ser buenos padres. Amén. Amar a sus hijos, darles abrazos, besarlos, hacerles sentir a sus hijos que son importantes, de no hacerlos sentir como si fueran un estorbo, porque a veces nos olvidamos que los hijos
no son una responsabilidad ni un estorbo. La Biblia nos dice que los hijos son bienes. Son bienes porque la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Amén. Son herencia de Jehová y no podemos verlos como si ellos fueran una responsabilidad o una carga, o a veces que estorbo, ¿cierto? Mire la importancia de nosotros repetir, como dice la Biblia, como leíamos al principio, amén. Y estas palabras que yo te enseño hoy las repetirás a tus hijos. Hay un dicho que dice que la repetición es la madre de la retención. Algo que usted repite y repite se queda grabado para siempre en el corazón del que lo escucha, sea para bien o sea para mal. Entonces, qué bueno que nosotros recordemos lo que dice la palabra. Estas palabras, estas que yo te enseño, de amar primero al Señor con todo tu corazón, no de cualquier manera, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero primero le está diciendo a los mayores, usted tiene que poner primero esa palabra en su corazón para poderlas enseñar. Amén. Usted no puede enseñar algo que usted no vive. Usted no puede mostrar algo que no está en usted, porque entonces se convierte en un principio que es la verdad y usted la está convirtiendo en una mentira en su vida. Sería una mentira. Yo no puedo decirle a mi hijo, vaya ore, cuando a usted no lo ven orar. Yo no puedo decirle a mi hijo, usted no mienta, cuando su hijo lo ve mentir, meter mentiras con el vecino, con quien hable por ahí, lo escucha usted decir mentira. Mi papá no está diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo me enseña a mí a que yo diga la verdad si él ni siquiera lo vive? Entonces, primero nosotros debemos enseñar con nuestro vivir, con nuestro testimonio. Amén. Por eso primero las tenemos que poner en nuestro corazón, para que la presencia de Dios esté en nuestra casa, para no haber vivido nosotros en vano. Amén. Y esa es la autoridad que nosotros como padres debemos tener, como familia. Esa es la autoridad que nosotros debemos tener, que no sea en vano lo que hablamos, sino que mostremos con hecho lo que somos, verdaderos hijos de Dios. Amén. Mi madre siempre me mostró a mí eso, y yo estando por allá recordaba. No tenía mucho conocimiento, porque vivíamos a 3 horas del pueblo. Vivíamos a 3 horas del pueblo, entonces de vez en cuando íbamos al culto, o nos llevaban, éramos muchos muchachos, ellos bajaban cada 8 días a mercar, pero a nosotros los muchachos nos llevaban por partes. Si llevaban a 2 un domingo, entonces el resto no podíamos ir. Entonces un domingo llevaban a 1 o 2, al otro domingo llevaban a otro, y así. Entonces nos repartían, entonces íbamos de vez en cuando a los cultos. Pero yo veía a mi mamá siempre vivir una vida cristiana. Siempre vi a mi mamá, a pesar, siempre nos arrodillaban a orar a todos antes de acostarnos. Y mi papá, aunque no era cristiano, se arrodillaba también, pero mi mamá nos arrodillaba a todos y orábamos antes de acostarnos, igual para levantarnos. Entonces siempre vi eso en la casa. Y siempre vi que mi mamá era una mujer honesta. Entonces eso se quedó en mi corazón, y nos enseñaba, nos leía la Biblia y bueno, capítulos, y eso se iba quedando en mi corazón. Y cuando estaba por allá recordaba que había un Dios, que lo que estaba haciendo no era bueno, que la Biblia decía cosas que yo estaba haciendo y que para Dios eran pecado. Entonces, que ofendían a Dios, y eso me hacía sentir culpa en mi corazón. Y yo creo que eso hizo, y esas oraciones, yo pienso que mi madre oraba mucho, una mujer de oración. Después de muchos años que llegué a la casa y ella me decía, vamos al culto. Yo ya no creía,
Bueno, yo sabía, sí, creía que había un Dios, claro, pero ya tenía el corazón lleno de odio, lleno de muchas cosas, lleno de rabia hacia gente que nunca me había hecho nada, porque eso es lo que hace el diablo, llenarle el corazón de rencor a uno contra quienes nunca le han hecho nada, y uno hacerle daño a alguien que a usted nunca le ha hecho nada. ¿Sí me entienden? Entonces, pero mi madre oraba y ella me invitaba al culto, y yo una vez le dije: mamá, ¿yo qué voy a ir por allá? Porque fui llegando al estado que mi familia me tenía miedo, mis hermanos, porque tomé una actitud de que el que me las hace me las paga, y yo no me dejo de nadie, y a mí la gente me tiene que temer. Entonces, porque uno se acostumbra a eso, ¿no? A que la gente le tenga miedo. Y entonces, pero mire que yo iba al culto y me sentaba en las últimas sillitas, estaban recién abriendo una obra en el lugar en Cali, y yo iba y escuchaba, pero después me paraba y me iba. Y un día mi mamá me dijo: yo no quería vivir, la verdad. Yo intenté matarme 3 veces, pero siempre al instante, cuando lo iba a hacer, alguien llegaba. Al instante. Una vez me iba a pegar un tiro y me puse aquí el arma, y cuando disparé, alguien me la quitó y me pasó quemando la oreja. Y yo le dije a esa persona: sapo, ¿para qué te metiste? No es tu vida. Pero yo no entendía que era Dios. El Señor me volvió a meter al monte a predicar su palabra. El Señor volvió a traerme a las montañas del Cauca para que predicara su palabra junto a un varón. Cambió mi vida totalmente. Y ya no para hacer mal, sino para predicarle libertad a los cautivos. Entonces mire la importancia de ser fiel a Dios, de enseñar esta palabra de verdad con nuestros hechos, con nuestro vivir. Yo vi siempre a mi madre como ese ejemplo, y yo recordaba a mi madre por allá lejos. No puedo estar con ella. Es verdad que mi madre en su ignorancia no hizo muchas cosas, pero anhelaba ver a mi madre humilde, esa mujer, tenerla a mi lado, porque a veces los hijos no valoran a sus padres. A veces los hijos no valoran a esa humilde mujer, a ese humilde hombre que tienen como padre, no lo respetan. Porque hay un dicho que es muy cierto, y es que uno nunca le da valor a nada ni a nadie hasta que no lo pierde. Y cuando estaba por allá anhelaba tener a mi mamá, pero cuando era niña y estaba en la casa no quería estar ahí. Pero hermanos, Dios es tan misericordioso, por eso nunca debemos dejar de clamar. Madres, padres, Dios sí escucha, Dios sí responde la oración, Dios sí oye la oración de un corazón contrito y humillado, y Dios sí cambia a esos hijos duros de corazón. Dios los cambia, Dios sí los transforma. Nosotros tenemos que seguir creyendo en este Dios. Debemos de seguir creyendo en esta palabra gloriosa. Amén. Hermano, vean, mi madre me invitó hace 29 años ya, el 20 de julio. Vamos al culto. Yo no me quería con mi papá porque lo odiaba por habernos maltratado tanto cuando éramos niños. Entonces lo odiaba mucho. Y yo le decía a él: yo hasta que a usted no lo mate, no vivo en paz. Porque yo a usted lo odio. Porque todo lo que yo viví fue por su culpa, yo le decía. Entonces, padres, usted, hermano varón, que a veces es fregado en la casa. Claro que no solamente le pasa a los varones, hay mujeres muy fregadas. Y a veces el marido les tiene que agachar la cabeza.
Entonces es para ambos. Vea, corrija a su hijo con amor para que usted sí tenga descanso. Disciplínenlo con amor para que no se avergüenza. Y corríjalo para que le dé descanso y alegría a su alma. Porque, como les decía anteriormente, todos los extremos tienen consecuencias. Y mi papá me tenía miedo, porque uno adquiere mucha fuerza por allá. Y yo lo levantaba y nos dábamos parejo. Y yo no le quitaba la cara y él me la ponía como un monstruo, pero yo lo dejaba él para morirse. Y yo le decía, yo no descanso hasta que usted lo mate. Y él en Cali, en la ciudad de Cali, porque yo llegué a la ciudad de Cali y mi papá me veía a mí, él solo en la calle. Y él me miraba en la calle y él pagaba escondedero. Y vivíamos en la misma casa. Y él pagaba escondedero y él se encerraba a dormir y le echaba candado a la puerta de la pieza donde acostaba. Para que yo no lo matara dormido, seguramente pienso, ¿no? Porque era el terror. Entonces mire lo que crea un padre maltratador en el corazón de sus hijos. Yo después, cuando me arrepentí, bueno, cuando el Señor llegó a mi vida, yo fui a un culto que mi mamá me invitó, pero ese día mi papá me dijo, usted aquí no puede vivir en esta casa, váyase. Y yo le dije, bueno, yo me voy, aunque la casa no era de él, era de mi mamá, pero yo le dije, sí, yo me voy. Yo tenía una niña de 4 años, bueno, tenía como 3 añitos o 2 años y medio, y yo le dije a mi mamá, vea, esta niña yo se la dejo a usted. Era el 20 de julio, había una confraternidad en un barrio que se llama El Diamante, y ella se iba para el culto de las 2 de la tarde, y me dijo, vamos al culto, Raquel. Yo le dije, no, mamá. Yo dije, ahora me voy a volver peor de lo que fui, y voy a hacer algo para que me maten. Yo no, siempre llega alguien cada que me va a matar, entonces ahora voy a hacerle algo a alguien para que le dé harta ira y me mate. Eso pensé en ese instante. Entonces le dije a mi mamá, le dejo mis cosas, le dejo a esta niña, críela, mamá, dele el amor que a mí nunca me dieron, le dije. Y yo pensaba, nunca había dejado contactos con el medio. Entonces ella se agarró a llorar, se me paró enfrente y se agarró a llorar. Vamos, vamos, mija. Yo le dije, mamá, si no me quiere ni mi propia familia, ahora me va a querer un Dios que ni siquiera conozco. Le dije, que no he visto. Vamos. Pero mi mamá me hizo doler el corazón, que le dije, bueno, vamos. Entonces me puse una bata de una hermana mía que estaba empezando en la iglesia, y yo dije, qué feo que me quede este vestido, no. Pero me fui con ella para el culto, y cuando llegué allá a la iglesia, ella, vamos a buscar puesto, pero habían más de 1000 personas y afuera había una cantidad de gente parada. Había gente parada por los pasillos, por toda parte. Entonces yo le dije, mamá, pues tú a donde vea, todo el mundo está parado acá, yo me quedo acá afuera. Entremos. Yo le dije, no, mamá, yo me quedo acá afuera. Entonces ella, yo no sé, ella se entró, yo no sé, y yo me quedé parada afuera con una mundial de gente que había, porque ya no había espacio. Entonces yo estaba parada allá, pero entre toda esa gente que estaba parada, llegó una hermana y se fue directo donde estaba yo, y me dijo, camine, que allá, o sea, ya había pasado las alabanzas, todo, y cuando iba a empezar a predicar el pastor, ella fue directo donde estaba mi persona y me dijo, venga, allá adelante hay un puesto para usted. Entonces yo dije, yo miré a la hermana y me agarré a reírme, y yo le dije, un puesto para mí. Mire toda gente que está para acá. Yo le mostré. Y usted viene a escoger, ¿y por qué me escoge a mí? Vamos, camine, que hay un puesto. Y yo le dije a la hermana, ¿usted por qué no invita a otro? No, es para usted, camine. Y entonces yo le dije, ah, bueno. Ella abrió paso por entre la gente que estaba parada por los pasillos, porque estaban parados, y adelante había un puesto en la primera fila. Entonces yo me senté ahí.
y recuerdo que empezó a predicar un hermano que estaba en silla de ruedas, un pastor de la ciudad de Cali, que no recuerdo ni el nombre. Pero cuando ese hombre empezó a predicar, yo empecé a sentir algo. Y yo no me di cuenta a qué hora yo pasé al altar. Pero cuando estaba en el altar, yo le dije: Dios, si es verdad que usted existe, haga algo, porque usted sabe lo que yo siento. Yo le dije: si es verdad que usted existe, cámbieme el corazón, este odio que yo tengo tan grande. Cámbieme este corazón, porque yo no quiero a nadie, yo odio a todo el mundo, usted lo sabe. Y si es verdad que usted existe, lave este corazón, cambie esta vida. Y yo le dije: y le prometo que así se arrastras, yo al cielo llego. No me importa lo que tenga que pasar, pero yo al cielo llego. Pero cámbieme. Y cuando se terminó el culto, bueno, me levanté, todo el mundo me abrazaba. ¡Qué felicitaciones! Y cuando llegué a la casa, mi papá a abrazarme, y yo le dije: papá, perdóneme por odiarlo tanto, porque nos habíamos hecho tanto daño con mi papá, nos habíamos hecho tanto daño. Y un pastor me dijo: Raquel, usted tiene que perdonar a su papá. Y ya mi papá ya no me quiso echar, ya dijo: no, pues ¿cómo? Si ya es una hija de Dios. Bueno, pero empecé a caminar, y eso le empiezan a llegar cantidades de cosas a uno. El diablo no quiere que usted camine con Dios, pero hermano, vea, una madre que se dedica, o un hijo, un padre que se dedica a buscar a Dios por un hijo, hermano, vea, Dios lo cambia. El Señor hasta ahora, 29 años, el 7 de agosto me hice bautizar, a los 15 días de haberme arrepentido, me hice bautizar, y hace 29 años estoy aquí. Y mi madre no alcanzó a ver. De esos 8 hijos maltratados, de esos 8 hijos, muchos estamos en el camino del Señor. Hay 2 que no son creyentes, pero el resto estamos en la iglesia. Hay otra esposa de pastor en el Huila. Ahí mis hermanas cantan, le sirven al Señor, mi hermano. Mire las oraciones de una madre que, aunque se fue con el Señor, esas oraciones de mi madre y sus lágrimas quedaron en la redoma del Señor. Y mis hermanos estamos sirviéndole al Señor. Y yo a veces le digo a Dios: me hubiera gustado que mi madre me hubiera visto servirle al Señor con este hombre, con mi esposo, y que le hubiera dado esa satisfacción, así como le di tanto dolor. Y yo le digo al Señor: pero yo sé que la voy a ver allá. La voy a ver allá, y le voy a decir todo lo que siente mi corazón. Y lo orgullosa que estoy de esa madre que el Señor me dio. Débil, un ser humano débil, con flaquezas, con muchos errores, pero fiel al Señor, y que me mostró el mejor ejemplo de todos. Entonces, mire, hermanos, la importancia de nosotros, amén, dedicar tiempo a sus hijos. Es verdad que el trabajo honra a Dios, pero trabajar sin descanso y olvidar a la familia es un problema que trae consecuencias tristes. Para todo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora. Entonces, la importancia de que nosotros saquemos tiempo, amén. Y bueno, yo quiero resumirles porque el tiempo se fue, pero nosotros debemos de estar en la voluntad del Señor. El Señor nos enseña a los hombres a que vivan sabiamente con las mujeres, porque, hermanos, vivir con una mujer es complicado. Nosotras nos movemos mucho por las emociones, y esas emociones muchas veces no nos dejan razonar, y a veces nosotras tenemos que aprender a vivir. Y es que, hermanas, nosotras debemos de aprender a decirle al Señor que el Señor maneje nuestras emociones, para no aburrir a esos hombres, porque hay esposos que a veces no quieren llegar a la casa por esa misma razón,
porque somos cantaletosas, aburridoras. ¿Sí o no? Nosotras somos así, pero nosotras debemos de decirle al Señor que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que nosotras sí podemos, con el poder de Dios, manejar nuestras emociones y hacer que nuestro esposo le dé alegría llegar a la casa, que cuando sale del hogar desee regresar rápido a nuestro hogar, porque quiere estar con su esposa, porque quiere su compañía, porque le hace falta, y no que salga y decir, no, qué pereza, tengo que volver a vivir esta cruel realidad. No, ¿cierto? Porque eso nos dice la palabra del Señor. El Señor nos dice en Efesios que la mujer respete a su marido, y eso sí que es difícil para nosotras, ¿oyó? Pero el Señor le está diciendo a usted, hermana, respete. Eso fue lo que Dios estableció. No, que es que Él es así, Él es que lo que pasa es que no, mejor dicho, es que Él no. Deje. El Señor le hizo así. No, es que Él es muy soberbio. Ore, que Dios cambia. Que no, es que el Señor cambia al otro. ¿Qué será que está fallando en mí? ¿Por qué no nos miramos siempre primero nosotros? El Señor siempre en su palabra nos enseña que hay que mirarnos primero nosotros para poder mirar al otro. Entonces, si a ese esposo se la pasa en esas, entonces examinémonos, ¿será culpa mía? Y digámosle al Señor, como dijo el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no nos vemos, porque ¿quién reconocerá sus propios errores? Entonces nosotros tenemos que vernos en qué estamos fallando para poder pedirle al Señor por el otro. Entonces yo me examino y entonces miro que tengo cosas que cambiar, entonces Señor, cámbiame para yo poder, así sea, orar por el otro para que usted también le cambie, ¿cierto? Porque hay que tener autoridad también para eso. Para orar también hay que tener autoridad, y es un principio, ¿cierto? Entonces a los hijos, el Señor les dice a los hijos que honren a sus padres, ¿cierto? Que los respeten, que les obedezcan. Usted, hijo, si quiere que su padre lo trate bien, pues honrele, respete a su padre, sujétese a la autoridad que son ellos. Si usted quiere que sus padres le amen y le traten bien, ¿cierto? Pero a los padres también el Señor les dice, no provoquen a ira a sus hijos, porque a veces los hijos se portan bien, o más o menos, porque uno tiene que entender las etapas, no alcahuetearles, pero entenderles, ¿cierto? Y siempre debemos de tener ese principio del amor en nuestras vidas, como esposo, como esposa, como hijos y como padres. Siempre ese principio debemos de regirnos por ese principio del amor, ¿sí? Para poder entender, porque la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. En el amor encontramos todo. Entonces debemos de regirnos por ese principio. Amén. Entonces, mire, hermano, la importancia. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener la bendición del Señor, debe de poner la palabra de Dios por obra. Porque la palabra del Señor dice, mira cuán bueno y cuán deliciosos es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso no es aquí, usted no vive aquí, nosotros no vivimos aquí, nosotros aquí en la iglesia, eso no es para acá, eso es para la casa, porque allá es donde nosotros habitamos. Aquí venimos y nos reunimos un ratico y nos vamos, pero allá en la casa es donde habitamos, y allí dice el Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y donde habita la presencia del Señor hay armonía. Donde nosotros somos personas entendidas y sabias hay armonía. Donde nosotros entendemos que el otro es un ser humano. Y mire, hermano, vea, a veces nos casamos
Y nosotros queremos que el otro se convierta en yo. El hombre quiere que la mujer se convierta en él y la mujer quiere que él se convierta en ella. Y no es así. Son dos seres criados en un hogar distinto, con formas distintas, con padres distintos y con comida distinta, porque nuestra madre no cocinaba como la mujer como la madre de mi esposo, pero él se acopló a lo que yo cocino, ¿cierto? Nunca este hombre, yo le doy gracias a Dios por él, nunca me ha dicho no me gusta tal cosa, y yo creo que algo tiene que no haberle gustado. De todo tiene algo, no. Él a veces yo le hago, la mamá siempre majaba cominos y le echaba, tostaba el comino en una latica, bueno, en una tapa, y le echaba, y él a veces yo hago eso y él dice, me recuerda a mi mamá, porque se acuerda que la mamá hacía eso y a mí me gusta. Bueno, de alguna manera le voy a acordar a la mamá que hace como un año pasadito que murió. Entonces debemos aprender a vivir, amén, entender, hermana, respete a su marido, respételo, no que es que nada, no que es muy bobito, perdóneme la expresión, no es que él no lo mueve ni una tratomula, déjelo que el Señor se encargará de cambiarle la vida. No que estés muy fregado, ore y deje que el Señor haga la obra en ese esposo fregado. No que esta esposa no se la aguanta a nadie, hermano, ore y que el Señor le cambie a esa esposa. No que estos hijos no se agarre a pelear con sus hijos, no se iguale a esos muchachos que nosotros ya vivimos esa etapa, ya pasamos por ahí. ¿Para qué se baja usted otra vez a lo mismo? No pelee con ellos, ore. Yo estoy aquí por las oraciones de una mujer. Estoy sirviéndole al Señor porque mi madre oró por mí. Y estoy aquí por eso. Entonces, hermanos, Dios sí cambia. Esos hijos se los cambia el Señor. A ese esposo te lo cambia el Señor. A esa esposa el Señor te la cambia. No, que no es cariñosa, pues dígale, Señor, haga que esa mujer sea cariñosa. Que algo me diga. ¿Sí? Y lo mismo el esposo, porque hay esposos que no dicen nada. Pero dígale, Señor, póngale palabras bonitas, esas que me dice el vecino cuando paso. Póngaselas a mi esposo. Y no deje que mi oído vaya para el otro lado. Claro, hermano, y si usted no tiene palabras, dígale, Señor, ponga palabras para yo decirle a esta mujer antes de que otro. ¿Sí? O hermana, dígale, Señor, guarde a mi esposo de una Dalila por allá, porque el diablo anda como león. Anda como león, buscando a quien anda hambriado. Y a veces hay necesidad. Y eso tiene que estar en la familia, en el hogar. A esos hijos hay que amarlos, a esos hijos hay que abrazarlos y decirles lo importantes que son. Dígale a su hijo, usted es herencia de Jehová, usted es lo más preciado que yo tengo. Usted es herencia, yo lo amo porque usted es un regalo que el Señor me dio. Entonces hágale sentir a ese hijo lo importante que es y de pronto no le diga, usted no sirve para nada. Porque lo que se repite, se aprende y se guarda. Y entonces el hijo se va a levantar, va a llegar a viejo y no va a servir para nada. Y cuando se case, va a ser igual. Pero hermanos, en el hogar es donde se aprenden los valores y los principios. Amén. Enséñele a su hijo. Y si usted quiere tener la bendición de Dios, vuelvo y le repito, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A veces nos quejamos porque no hay abundancia en nuestra casa y es que no vivimos bien. Entonces la bendición de Dios se va. Pero si usted quiere tener la bendición de Dios en todo lo que usted haga, viva bien, viva en armonía, vivan en amor y obedezcan lo que dice la palabra del Señor. Viva en la verdad.
viva con la autoridad del Señor y vivan en el amor. Yo les invito a colocarse en sus pies. Y hay mucho que decir, pero el tiempo se acabó. Pero hermano, crea lo que dice la palabra del Señor. Aprópiese en esta mañana de lo que dice la palabra del Señor. Y es que el Señor sí hace obras grandes. Dios sí hace obras especiales. Señor, te damos gracias. Gracias me da mi alma, Señor Jesucristo.